Bien, en esta clase vamos a referirnos principalmente a lo que son los reflejos espinales. Vamos a mencionar sus características, cuáles son los diferentes tipos de reflejos espinales que encontramos e incluso su contribución como sistema de base para la generación de movimientos voluntarios. Vamos a partir con una cita bastante adecuada de señor Granville Stanley Hall, donde dice que el hombre es una criatura de hábito y muchas de sus actividades son en mayor o en menor medida reflejos automáticos que ocurren como respuesta a estímulos que provienen desde su medio ambiente. Si definimos qué es un reflejo, nos vamos a encontrar con la definición clásica que dice que una respuesta involuntaria, o sea que un reflejo es una respuesta involuntaria estereotipada, eso es bien característico en la definición de los reflejos, y que una respuesta estereotipada es una respuesta que va a ocurrir siempre de la misma forma y que se reproduce en respuesta ante la presencia de un estímulo. Un sistema reflejo, que se define como la unidad básica de la actividad nerviosa integrada, la participación de más de una neurona en la elaboración de una respuesta, está compuesto por un grupo de estructuras que componen al sistema nervioso, o sea que son parte del sistema nervioso, que se denominan arco reflejo. El arco reflejo está compuesto de manera inicial por un receptor sensitivo. Si hablamos que un reflejo es una respuesta a un estímulo, necesitamos un receptor sensitivo, algún órgano o tejido capaz de sensar el estímulo. Necesitamos una vía aferente por donde se mueven los axones de esa vía sensitiva. Necesitamos un centro de integración, un centro donde se integre la respuesta, donde se genere la sinapsis necesaria para conectar esa vía sensitiva finalmente con neuronas pertenecientes a una vía eferente que van a estar conectadas finalmente con un órgano o tejido efector, que de manera general van a ser casi siempre tejidos ya sea musculares, así como también en algunos casos respuestas glandulares, o sea, respuestas secretoras. El famoso neurofisiólogo británico Sir Charles Scott Sherrington, bastante conocido por sus estudios acerca de los mecanismos reflejos y de los mecanismos que regulan el movimiento humano, un gran estudioso del movimiento humano, él proponía que los reflejos eran las unidades básicas para el movimiento voluntario. Así como también él postulaba que se podían reproducir bastantes complejas secuencias de movimientos simplemente combinando reflejos bastante simples. O sea que secuencias complejas de movimientos se podían reproducir simplemente mediante la combinación de reflejos que involucraran respuestas mucho más simples. La visión de que nuestros reflejos corresponden simplemente a movimientos automáticos estereotipados que ocurren en respuesta a estímulos surgió producto de estudios de laboratorio, principalmente realizados en animales que sufrían lesiones en el sistema nervioso central, ya que para inhibir cualquier respuesta voluntaria, una de las técnicas más utilizadas era la transección de la médula, o sea, que desconectara el sistema nervioso central, principalmente la corteza motora somática voluntaria, de la actividad refleja, donde los reflejos no solamente se mantenían, sino que muchas veces se exacerbaban y por lo tanto era bastante fácil su estudio. Y esto posibilitaba bastante el estudio de estos mecanismos reflejos. Por eso es que en un inicio existía esta visión de que nuestros reflejos correspondían simplemente a movimientos automáticos y estereotipados. Sin embargo, desde que se comenzaron a evaluar estos sistemas reflejos, estos mecanismos reflejos, en animales con sistemas nerviosos sin ningún daño, o sea, sistemas nerviosos que se encuentran indemnes y que obviamente además están conectados, estos circuitos medulares con el sistema nervioso central, siendo además estos reflejos involucrados en conductas normales, la idea sobre los reflejos, sobre nuestros sistemas reflejos y sobre nuestros mecanismos reflejos fue cambiando y moldeándose hasta lo que entendemos en la actualidad respecto a nuestros mecanismos reflejos.
Si hablamos de una clasificación para nuestros mecanismos reflejos, existen varias formas de clasificarlos de acuerdo a varios criterios específicos. Por ejemplo, la primera va a ser de acuerdo a la procedencia del estímulo. Si el estímulo viene de nuestro medio externo, hablamos de estímulos ecteroceptivos, o sea que nos sirven para percibir estímulos que vienen desde nuestro exterior, como por ejemplo el nivel de luminosidad que entra a nuestra retina, principalmente para regular de manera refleja el diámetro o el calibre de nuestra pupila, que es lo que va a permitir, por ejemplo, regular la cantidad de luz para permitir el enfoque de nuestra visión. Así como también reflejos que detectan estímulos desde nuestro medio interno, por ejemplo, el grado de distensión de nuestro intestino, estímulos mecánicos dentro de las paredes de nuestro intestino, que favorecen las contracciones reflejas de nuestro intestino en toda su red, principalmente ya que está compuesto de músculo liso, del cual nosotros no tenemos la capacidad de poder regular sus contracciones. Se establecen mecanismos reflejos para la regulación de esas contracciones. También existe una clasificación de acuerdo a la ubicación del receptor. Hablamos de receptores profundos cuando se encuentran ubicados, por ejemplo, en vísceras como nuestros intestinos, así como también receptores ubicados en entre nuestras fibras musculares, en nuestros tendones, receptores tendinosos, así como también en nuestras cápsulas articulares. Y hablamos de receptores superficiales principalmente asociados a reflejos que se originan en estímulos asociados a nuestra piel, receptores cutáneos, ya sea de temperatura, de presión, incluso los que sensan nuestra percepción al dolor. También una clasificación habla de el grado de complejidad del circuito que compone al mecanismo reflejo, o sea, la complejidad del arco reflejo, que va a estar dada principalmente por la complejidad del centro de integración, la presencia de una única sinapsis para la ocurrencia del reflejo, quiere decir la conexión directa entre las neuronas sensitivas con las neuronas eferentes, que son las que van a contactarse con el tejido efector, lo que daría origen a reflejos monosinápticos por la conexión inmediata que hay entre las fibras sensitivas y podríamos decir con las fibras motoras, por ejemplo, si es que el efector es un músculo esquelético, o en el caso de otros reflejos donde el circuito integra interneuronas, donde ya nosotros vamos a tener, por lo tanto, la presencia de más de una sinapsis dentro del circuito, y por lo tanto hablamos de reflejos polisinápticos, en los que se pueden contar desde más de una hasta varios cientos de sinapsis involucradas en la generación de un mecanismo reflejo. Otra forma de clasificación es el lugar de ubicación del centro integrador, y de ahí vamos a tener la presencia de reflejos cerebroespinales, donde el centro integrador se encuentra principalmente en el sistema nervioso central, así como también sus vías aferentes y eferentes. Por lo tanto, muchos de esos reflejos involucran reflejos sensitivos, involucrados incluso a sensibilidad somática, o sea, estímulos sensitivos que son capaces de ser percibidos de manera somática, como por ejemplo la presión, el dolor, etc. Así como también tenemos la presencia de reflejos vegetativos, que son reflejos principalmente asociados a nuestro sistema nervioso vegetativo, como también se conoce con el nombre de sistema nervioso autónomo, donde el centro integrador, así como ambas vías aferente y eferente, se encuentran asociadas a nuestro sistema nervioso autónomo. Como un ejemplo, la motilidad de nuestro tubo digestivo. También existe la presencia de reflejos mixtos, donde integran componentes tanto cerebroespinales, así como también respuestas vegetativas. Por ejemplo, el reflejo de la respuesta de erección es un ejemplo de reflejo mixto, donde la aferencia es una aferencia cerebroespinal, estímulos que pueden ser visuales, y involucra también una respuesta en este caso que es una respuesta vegetativa, o sea, la vasodilatación de los cuerpos cavernosos, una respuesta que no puede ser regulada de manera somática. Y por eso es que
involucra entonces una participación mixta, tanto de vías aferentes cerebroespinales, pero vías eferentes con efectores vegetativos. La visión actual respecto a nuestros mecanismos reflejos, específicamente en los que nosotros nos vamos a enfocar, principalmente porque los vamos a volver a retomar, ya que mencionamos que estos mecanismos reflejos compartían estructuras con nuestros movimientos voluntarios y se creía, y todavía existe cierta, no creencia, sino que evidencia de que ellos están involucrados también en nuestros movimientos voluntarios. Nuestros reflejos espinales, la visión actual corresponde que estos son integrados por comandos motores de origen central para poder generar movimientos adaptativos altamente complejos. De hecho, durante nuestros movimientos voluntarios intencionados, el sistema nervioso utiliza información de una gran cantidad de receptores sensitivos para poder asegurar que el patrón de actividad muscular cumpla con el objetivo y la intención de dicho movimiento. Es decir, nuestros movimientos voluntarios, de todas maneras, para su procesamiento y para una correcta ejecución, para que nuestros movimientos sean prácticos, o sea, con una intención, deben integrar además bastante información sensitiva, desde nuestros propios receptores, por ejemplo, receptores de la distensión articular, el grado de estiramiento del músculo esquelético, de la ubicación en el espacio, por ejemplo, de un segmento en particular, así como también incluso estímulos sensitivos de receptores cutáneos, porque muchas veces nuestros movimientos intencionados son para realizar movimientos voluntarios que, como la aprehensión o la sujeción de algún objeto, el que nos va a proveer cierta retroalimentación sensitiva de las características como el peso, el volumen del objeto, información que es clave entonces para cumplir con un objetivo y la intención en dicho movimiento. Algunos autores incluso postulan a nuestros mecanismos reflejos, algunas corrientes de pensamiento, entonces postulan a nuestros mecanismos reflejos como la base para poder cimentar el origen de nuestra conciencia, ese conocimiento que tenemos acerca de nuestra propia existencia, así como también de nuestros actos, es decir, de nuestros movimientos incluso, ¿m? Ya que es en función de estos mecanismos reflejos, es decir, de estas rápidas conexiones que ya estaban preestablecidas y que permitieron automatizar muchas de nuestras funciones, incluso como ya mencionamos, la base para nuestros movimientos voluntarios utiliza muchos circuitos establecidos desde mecanismos reflejos. Es por eso que algunos autores, como les decía, postulan a estos mecanismos como entonces la base para la evolución y el desarrollo de nuestra conciencia. Los reflejos espinales o cerebroespinales, que van a ser el objeto de nuestro estudio, como les mencionaba, principalmente por el desarrollo de nuestro programa en función de que en clases posteriores vamos a estudiar los mecanismos de control motor. Específicamente los reflejos espinales, la neurona aferente, que trae la información desde el receptor sensitivo principalmente, entra al sistema nervioso por la raíz dorsal de la médula espinal, o por un nervio craneal también homólogo, y tiene su soma neuronal ubicado en el ganglio de la raíz dorsal o también en el ganglio homólogo del nervio craneal. Por otro lado, las fibras eferentes salen del sistema nervioso central por la raíz ventral, así como también por el nervio craneal correspondiente a la vía en específico. En esta imagen tenemos entonces una sección, un segmento de la médula espinal, donde vemos las astas de la médula espinal, específicamente las astas dorsales, astas ventrales, donde vemos específicamente también en esta región que las vías aferentes, que quiere decir la neurona o la vía que trae la información sensitiva, viene dada por esta neurona que tiene su soma en el ganglio de la raíz dorsal y que entra por la raíz dorsal conectándose e integrando su información, ya sea de manera monosináptica en algunas ocasiones, directamente con motoneuronas alfa que van a controlar las contracciones del músculo esquelético, así como también en algunos casos con interneuronas que pueden funcionar como interneuronas ya sea inhibitorias o excitatorias
para la función de los músculos esqueléticos, o sea que pueden inhibir o facilitar la actividad muscular, generando por lo tanto entonces ya sea una relajación del músculo esquelético o una contracción del músculo esquelético. La actividad en el arco reflejo entonces comienza en el receptor sensitivo con la generación de un potencial que obviamente, y como ya definimos en clases anteriores, no es un potencial posináptico, sino que un potencial receptor, cuya magnitud va a ser proporcional a la magnitud del estímulo recibido por dicho receptor, así como también va a estar determinado por la cantidad de receptores reclutados por el estímulo en particular. Recuerden el concepto de reclutamiento, que va obviamente a depender de la magnitud del estímulo. Esto va a generar entonces la propagación de potenciales de acción por las neuronas, por los axones de las neuronas que se propagan por el nervio aferente de entrada al sistema nervioso central. Y en el sistema nervioso central entonces las respuestas van a ser graduadas, ya sea como potenciales postsinápticos excitatorios, así como también puede existir el caso de que sean graduadas como potenciales postsinápticos inhibitorios en la unión sináptica específica en el centro de integración, que va a ser nuestro sistema nervioso central. En gran parte de estos reflejos, la médula corresponde al centro de integración, donde ocurren las sinapsis, que van a generar potenciales postsinápticos, como vimos ya, excitatorios o potenciales sinápticos inhibitorios, que va a ser lo que define principalmente el acto reflejo final que va a ser generado por este estímulo inicial. Esto va a generar potenciales en las fibras eferentes, que cuando alcanzan el órgano efector van a generar también una respuesta graduada. Por ejemplo, cuando el efector es un músculo esquelético, la respuesta va a generar potenciales de acción que van a desencadenar una contracción de este músculo esquelético. Como habíamos mencionado anteriormente, la visión actual de los reflejos, que indica que estos ya no serían simplemente conductas y movimientos estereotipados que ocurren simplemente ante la presencia de un estímulo, sino que estos se pueden adaptar a diversas condiciones y servir como base incluso para la generación de conductas específicamente que responden a un objetivo en particular, o sea, a una conducta en particular. Los reflejos entonces se pueden adaptar a diferentes tareas motoras y mediante la experimentación, como vimos en sujetos mamíferos o en modelos experimentales con sus sistemas nerviosos indemnes, y no realizaba esa transección medular que permitía estudiar de manera aislada el mecanismo reflejo, sino que de manera integrada con el control motor central. Pensemos en esta experiencia, específicamente en este experimento que permite evaluar la adaptación de estas conductas reflejas a tareas motoras específicas. Si vemos, esta mujer está en una posición que podríamos denominar esta posición de cuclilla, donde el apoyo inferior es un apoyo más inestable, lo que requiere que un apoyo adicional con esta sujeción del brazo mediante la mano en una mesa, así como también la otra mano sujetando una especie de manilla, un sostén, sujeto a un mecanismo de polea, una cuerda, en la cual se generaba un mecanismo de perturbación, que quería decir se traccionaba esta polea. Entonces lo que se hacía era registrar la actividad eléctrica producida por este músculo y por lo tanto registrábamos los potenciales de acción que daban origen a esta electromiografía que vemos nosotros en la parte inferior. Y lo que se observa es que una vez generada la perturbación, o sea, la atracción de esta sujeción en la mano, podríamos decir izquierda, lo que va a generar un desbalance en la postura de esta mujer, en este sujeto. Cuando se genera la perturbación, vamos a ver entonces que se genera una contracción, en este caso de este grupo muscular extensor del codo, derechamente en el músculo tríceps, para evitar el desbalance en la postura y el acercamiento a esta mesa, para tratar de mantener la postura erguida.
¿sí? Sin embargo, con una situación bastante similar, también con una mano que está sujetando este mecanismo de polea, de cordel que generaba perturbaciones, pero ahora cuando el brazo ya no está sujetando una mesa, sino que está sujetando una taza de café, cuando se generaba la perturbación, el mecanismo se adaptaba completamente y ya no generaba contracción, que quiere decir ya no generaba excitación y por lo tanto contracción de este grupo muscular extensor de codo, porque eso llevaría a que la taza de café, ¿no es cierto?, se fuera al suelo, se derramara el café, sino que lo que se observaba era, por el contrario, un mecanismo de inhibición de ese grupo muscular para mantener la taza en una posición de balance y evitar que el café se derrame. Por lo tanto, vemos que esta tarea motora, o sea, que este reflejo se adaptó a una condición que es distinta, para cumplir un objetivo en específico. Otra forma de poder explicar cómo nuestros reflejos se pueden adaptar es incluso el condicionamiento de algunos reflejos, específicamente el reflejo flexor de retirada, que es este reflejo correspondiente a un reflejo cutáneo por los receptores asociados a terminaciones que sensan el dolor, un reflejo de tipo polisináptico, como ustedes ven, con un centro de integración compuesto por incluso una interneurona que genera varias sinapsis. Este reflejo es el clásico reflejo de cuando uno se apoya en una superficie caliente o se genera cierto estímulo doloroso, se produce estimulación y excitación de los músculos flexores, ya que los flexores son los músculos que permiten la retirada de la mano, ¿no es cierto? O podríamos decir el acercamiento de la extremidad hacia el eje corporal y por lo tanto retirar el segmento de un estímulo doloroso. Este reflejo se puede condicionar si pensamos que esta vela la reemplazamos por un electrodo que en un momento determinado aplica un estímulo eléctrico que genera cierta molestia en el sujeto, pero que va asociado al mismo tiempo en la aparición de ese estímulo doloroso a un estímulo auditivo en particular, reconocible por el sujeto. Basta unos cuantos estímulos para que el sujeto ya condicione esa respuesta y luego, con solamente la aplicación del estímulo auditivo, se va a gatillar la aparición de esta respuesta refleja de retirada. Este reflejo flexor de retirada solamente con la aplicación del estímulo auditivo. O sea, ¿qué quiere decir? El sujeto solamente al escuchar el ruido, el cual él asociaba a este estímulo doloroso, va a generar esta respuesta flexora de retirada. ¿Cómo se puede condicionar y cómo este reflejo se puede adaptar? Simplemente se ha observado que existe el movimiento completamente opuesto cuando, después de unos cuantos intentos con el estimulador puesto en la superficie, podríamos decir, ventral de los dedos de la mano, se observa lo contrario cuando se cambia el estimulador a la región dorsal de los dedos de la mano. ¿Qué quiere decir? Cuando se aplica nuevamente el mismo estímulo auditivo, el paciente ya no genera excitación y por lo tanto contracción de los músculos flexores, sino que genera por el contrario una inhibición de los músculos flexores, pero una excitación de los músculos extensores que le van a permitir retirar la mano del electrodo puesto ahora en la superficie dorsal. O sea, nuevamente se muestra el ejemplo de cómo un reflejo que se había definido antiguamente como una respuesta simplemente estereotipada, que siempre iba a ser la misma respuesta ante la aplicación de un estímulo, lo vemos ahora entonces como una respuesta que se tiende a adaptar para el cumplimiento de una tarea específica de un objetivo en general. O sea, la utilización de estos circuitos de rápida ejecución en, ¿no es cierto?, el cumplimiento de un objetivo. O sea, en realidad podríamos decir en la ejecución de una conducta apropiada. Si analizamos el reflejo polisináptico, también denominado reflejo de retirada, o también denominado de extensión cruzada por la respuesta que genera,
Es un reflejo asociado a receptores cutáneos, que se define como un reflejo típico que ocurre como respuesta a estimulación dolorosa de la piel o también del tejido subcutáneo. La respuesta que va a ocurrir producto de la estimulación dolorosa, entonces del tejido de la piel específicamente o del tejido subcutáneo, va a ser una contracción de los músculos flexores, así como una inhibición de los músculos extensores. Respuesta que va a permitir, por lo tanto, que el segmento estimulado sea flexionado y retirado del estímulo doloroso, por lo tanto va a ser acercado a la línea media, lo que va a permitir entonces que el segmento se aleje del estímulo doloroso que se asume como que está generando un daño. Si analizamos el circuito de este reflejo de retirada, también denominado reflejo flexor de retirada, como vemos acá en la imagen, tenemos un estímulo doloroso, específicamente estimulando la región plantar, la región del pie, como caminar descalzo y pisar un objeto puntiagudo, lo que va a generar estimulación de las terminaciones nerviosas receptoras que detectan el dolor, generando potenciales receptores de magnitud obviamente en relación a la magnitud del estímulo, que tan fuerte se haya presionado y por lo tanto la magnitud del dolor es la que también define la magnitud o en relación a cuántos receptores se van a despolarizar y propagar información. Entonces estos potenciales de acción se propagan por una vía aferente que entra a la médula, específicamente por la raíz dorsal, neuronas asociadas que se conectan con interneuronas, como vemos ahí, que a su vez se conectan con otras interneuronas que propagan potenciales de acción específicamente a fibras motoras. Como vimos, estos potenciales, en este caso, contactan con una interneurona que libera neurotransmisores de tipo inhibitorio sobre la fibra motora. Potenciales, por lo tanto, que van a hiperpolarizar la membrana, dificultando entonces la propagación de potenciales de acción e inhibiendo la actividad muscular específicamente, en este caso del músculo cuádriceps, que se define como un músculo extensor de rodilla, y que me va a permitir entonces mantener el pie en esa posición cercana al estímulo. Sin embargo, esta otra interneurona va a permitir la estimulación, la excitación de estas motoneuronas, que son las que controlan las contracciones de los músculos antagonistas, en este caso, músculos flexores de rodilla. Por lo tanto, al permitir la flexión de rodilla, se va a retirar la extremidad, se va a retirar el segmento de este estímulo doloroso. Si vemos también en el centro de integración, no solamente el estímulo genera respuestas en el mismo lado, en el sector ipsilateral, sino que también hay interneuronas que cruzan la médula para conectarse con interneuronas del segmento contralateral, o sea, de la otra extremidad, generando una respuesta completamente opuesta. Si ustedes ven aquí, se conectan con interneuronas que van a generar inhibición de la musculatura flexora de rodilla, así como también una excitación, estimulación de los músculos extensores. Esto con el objetivo de generar una respuesta extensora, facilitando o promoviendo que esta extremidad, la extremidad contraria a la que se flectó, se mantenga en una posición de extensión para mantener el balance, para que la pierna contraria se apoye, manteniendo el balance y evitar que este sujeto pierda el equilibrio y pueda sufrir una caída. O sea, esta respuesta tiene una contraparte, esta respuesta flexora de retirada tiene una contraparte extensora en la extremidad contralateral que nos permite incluso mantener el balance. Por eso es que recibe el nombre, además de reflejo flexor de retirada, también se conoce como reflejo de extensión cruzada, porque la extremidad contraria sufre o se genera un reflejo, una respuesta refleja de extensión. Si bien los reflejos flexores son reflejos, entre comillas, estereotipados, si es que se analizan de manera autónoma, tanto la amplitud como la fuerza de los movimientos generados depende de la intensidad del estímulo. ¿Qué quiere decir? La respuesta ante un estímulo doloroso siempre va a ser la retirada del segmento del estímulo doloroso.
pero la amplitud, así como también la fuerza de los movimientos generados, va a depender de la intensidad del estímulo. Por ejemplo, al tocar una superficie que se encuentra ligeramente caliente, se puede generar una retirada rápida solo de los segmentos a nivel de la muñeca y del codo. Es una flexión generada por contracción del bíceps y flexores de muñeca que nos permitan retirar el segmento del estímulo doloroso, como sería esta superficie, ¿ya?, caliente. Sin embargo, si es que tocamos una superficie muy caliente como esta que se encuentra aquí, con este metal que se encuentra al rojo, ¿ya?, se va a generar de manera invariable una contracción de todas las articulaciones y que van a llevar, por lo tanto, una rápida retirada de toda la extremidad, de todo el segmento del estímulo, incluso involucrando contracción de la musculatura de la cintura escapular, o sea, músculos que retiran hasta el nivel del hombro, el brazo retirado completo, o sea, toda la extremidad superior retirada del estímulo doloroso. Por la similitud que tiene este reflejo flexor de retirada a los movimientos necesarios para dar un paso, es que se pensaba que nuestros reflejos de retirada eran muy importantes para producir la contracción de los músculos flexores durante la marcha, o sea, durante la marcha voluntaria, durante la locomoción. En la actualidad, lo que se sabe es que uno de los principales componentes del sistema de control neural para la marcha, como vamos a ver cuando hablemos de control motor, corresponden a un grupo de circuitos medulares locales, o sea, circuitos que se encuentran exclusivamente en la médula espinal, circuitos locales, ¿ah?, los que no requieren un estímulo sensitivo. O sea, para la marcha sabemos que no necesitamos un estímulo sensitivo para iniciar la marcha. Sin embargo, en los mamíferos como nosotros, los circuitos espinales que controlan la marcha comparten muchas de las interneuronas que están involucradas en los reflejos flexores de retirada. O sea, los reflejos flexores de retirada utilizan muchos de estas interneuronas, así como también podríamos verlo del punto de vista inverso, que la marcha voluntaria, que los circuitos que controlan la marcha voluntaria pueden estar utilizando circuitos o interneuronas que pertenecían a circuitos reflejos que estaban configurados desde el punto de vista evolutivo mucho antes. Es por eso que se piensa, como habíamos mencionado anteriormente, que los reflejos pueden haber sido la base para el desarrollo de nuestra conciencia y nuestra voluntad. Los reflejos de estiramiento son reflejos que resisten la elongación del músculo. Cuando un músculo que se encuentra con su componente nervioso intacto, es decir, un músculo que se estudia en un sistema nervioso indemne, no en un animal con una denervación, ni tampoco con una transección medular. Cuando este músculo entonces es estirado, se contrae como una respuesta a ese estiramiento para contrarrestar la elongación del músculo. El estímulo que inicia el reflejo entonces es el estiramiento del músculo y la respuesta ante este estímulo de estiramiento va a ser una contracción del mismo músculo. El receptor sensitivo para este reflejo es una estructura que se encuentra dentro de las fibras musculares o entre las fibras musculares. Es una estructura con forma de huso, por eso se define como una estructura fusiforme, ¿ah?, que esa forma característica que posee también cuando en biología se habla del uso mitótico, esta forma característica fusiforme, y por eso que esa estructura se denomina uso muscular. El uso muscular o uso neuromuscular corresponde a pequeños receptores que están encapsulados en una estructura fibrosa con forma de huso y que están ubicados entre las fibras musculares. Su función principal es sensar y señalizar respecto a cambios de longitud del músculo. Como la longitud del músculo también está relacionada con el ángulo articular, es decir, cuando hablamos de un músculo que está conectado a elementos óseos y esos elementos óseos forman parte de articulaciones, el músculo entonces va a estar regulando el rango articular y el ángulo articular, y es por eso que también el sistema nervioso central utiliza los usos musculares para poder sensar las posiciones relativas de los segmentos corporales. O sea, una parte importante de la propiocepción y de la percepción de mis segmentos en el espacio. El uso muscular entonces tiene tres componentes principales.
un grupo muscular, o sea, un grupo en realidad de fibras musculares, que son fibras especializadas, denominadas fibras intrafusales, que tienen una región central que no es contráctil. Esta región central de estas fibras intrafusales tiene la característica de no ser contráctil. Obviamente estas fibras también están envueltas por esta cápsula fibrosa, ¿sí? Otro componente, el segundo componente más importante, corresponden a fibras nerviosas sensitivas que terminan en la región central no contráctil de las fibras intrafusales y que se disponen en forma espiral, se enrollan en una forma bastante característica, formando como una especie de espiral, y lo que les da el nombre a esta terminación, que es la terminación nerviosa ánulo-espiral. Y el tercer componente principal son axones motores, que terminan en las regiones polares contráctiles de las fibras intrafusales. Estas fibras intrafusales, que se encuentran orientadas en paralelo o en conjunto con las fibras contráctiles del músculo que se denominan fibras extrafusales, las fibras intrafusales, a diferencia de las extrafusales, contribuyen bastante poco y su contribución es bastante escasa en la fuerza total del músculo cuando se realiza una contracción. O sea, estas fibras específicas no aportan demasiada fuerza a la contracción mecánica del músculo. A su vez, el huso muscular contiene tres tipos distintos de fibras intrafusales. Las primeras son fibras que se denominan fibras en sacos nucleares de tipo dinámicas. Tenemos también fibras en sacos nucleares de tipo estáticas y se denominan en sacos nucleares porque tienen este engrosamiento que asemeja a un saco en su región central, así como también un tercer tipo de fibras más delgadas que se denominan fibras de tipo cadenas nucleares. Cuando el huso recibe una carga, es decir, cuando el músculo esquelético se elonga, ¿m? El uso neuromuscular aumenta su frecuencia de disparo producto del estiramiento de estas fibras intrafusales y del estiramiento detectado por estas terminaciones, por esas fibras sensitivas que generan esta terminación nerviosa ánulo-espiral. El uso neuromuscular aumenta su tasa de disparo, su frecuencia de descarga de potenciales de acción, ingresando esa información por la vía aferente, conectándose inmediatamente con las motoneuronas asociadas al mismo músculo, lo que va a generar una contracción muscular. Contracción que se va a oponer al estiramiento inicial, que fue el que deformó y que estiró a los usos neuromusculares. Si el estiramiento es un estiramiento breve, repentino y único, como el que se genera por la percusión directa sobre el tendón del músculo en cuestión, el estiramiento del uso va a ser un estiramiento breve, único, y por lo tanto genera contracciones fásicas, contracciones muy breves. Por otra parte, si el estiramiento del uso neuromuscular es un estiramiento prolongado, progresivo y prolongado, que se puede mantener incluso en una elongación constante en cierta longitud del músculo, como por ejemplo cuando nosotros realizamos una elongación del músculo cuádriceps, en la posición característica de elongación del músculo cuádriceps, la información obviamente va a ser con tasas de descarga mayor de potenciales de acción y por lo tanto la contracción del músculo va a ser una contracción tónica, o sea, una contracción más mantenida en el tiempo. También, si ustedes ven, existe la presencia de interneuronas que generan el efecto contrario producto de un fenómeno que se denomina inervación recíproca. Cuando un músculo agonista se contrae, para que el músculo antagonista no interfiera con la actividad del músculo agonista, en este caso, si yo quiero realizar de manera voluntaria una extensión de rodilla, si se contraen los músculos que flectan la rodilla, generan interferencia con la respuesta total, y es por eso que existen circuitos que involucran interneuronas que inhiben la acción del músculo antagonista. Este fenómeno se denomina fenómeno de inervación recíproca y es clave en la regulación de nuestros movimientos, ya que cuando se contrae el músculo agonista, el antagonista
resulta inhibido para no afectar con el movimiento que se quiere efectuar. Dentro de los circuitos que encontramos en nuestros reflejos de estiramiento, específicamente los circuitos que se forman en el uso neuromuscular, sabemos que las fibras en sacos nucleares se pueden dividir en dos subclases distintas: las fibras en sacos nucleares dinámicas, así como también las fibras en sacos nucleares estáticas. Las fibras aferentes 1A, específicamente las fibras sensitivas de tipo 1A, que se encuentran formando esta terminación anuloespiral, responden de manera fásica a pequeños estiramientos. Y esto es porque reciben señales principalmente desde las fibras en sacos nucleares de tipo dinámica, las que son principalmente sensibles a la velocidad de estiramiento del uso neuromuscular, o sea, qué tan rápido se estira el uso neuromuscular, generando por lo tanto estas respuestas fásicas, contracciones muy rápidas de corta duración. Por otra parte, las fibras aferentes de tipo 2, que inervan principalmente a las fibras en sacos nucleares de tipo estáticas, ellas indican el nivel de estiramiento sostenido, o sea, cuando el estiramiento se mantiene por un tiempo prolongado, ¿ya? Y obviamente disparan de manera tónica, con trenes de potenciales de acción a una frecuencia proporcional al grado de estiramiento, con muy escasa sensibilidad a los cambios en la longitud, sino que más que nada al estiramiento sostenido, al tiempo que se mantiene estirado el músculo, y específicamente eh, el uso neuromuscular, específicamente estas fibras en sacos nucleares de tipo estática. Como el músculo siempre se encuentra con cierto grado de estiramiento, son estas fibras, las fibras musculares de tipo estáticas, las que van a configurar una respuesta o una característica del músculo que se define como el tono muscular, que es el estado de semicontracción permanente en que se encuentra un músculo, que quiere decir, por muy relajado que esté un músculo esquelético, siempre y cuando esté con su inervación completamente intacta, o sea, esté inervado, un músculo siempre va a tener ese cierto grado de contracción que es la base para iniciar el movimiento. Y a ese tono de base, a ese grado de contracción de base, es lo que se le denomina el tono muscular. La proyección central de la neurona sensitiva forma esta conexión excitatoria monosináptica con la motoneurona alfa, que inerva específicamente al mismo músculo. O sea, esta terminación sensitiva forma una conexión monosináptica con una motoneurona alfa para la contracción del músculo estirado, así como también de músculos agonistas que producto del estiramiento de la articulación también fueron elongados, pero a su vez también vía interneuronas que funcionan mediante la liberación de GABA, son neuronas GABAérgicas que liberan GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio por excelencia y que genera la apertura principalmente de canales de cloruro que producen una corriente de entrada de cargas negativas, por lo tanto, inhibiendo la célula postsináptica. Y esas, ¿no es cierto? Esa inhibición, esas interneuronas se conectan con la motoneurona alfa que inerva al músculo antagonista, y por lo tanto se va a producir una inhibición en la contracción del músculo antagonista. Es por eso que, ante un gesto como este, cualquier cambio en la longitud del músculo por una elongación pasiva, si es un estiramiento rápido, va a ser detectado por estas fibras sensitivas 1A, específicamente las fibras en sacos nucleares dinámicas, lo que va a ser entonces contrarrestado con una resistencia producto de la activación de los músculos flexores y en este caso también la inhibición de los músculos extensores. Es por eso que nuestro reflejo de estiramiento actúa, si es que lo recordamos de las primeras clases, con un sistema o un mecanismo de feedback negativo para regular la longitud de nuestro músculo. Si ustedes ven, lo primero que inicia entonces es un estímulo, una perturbación en la longitud del músculo, que es la adición de líquido directamente al vaso, lo que genera un cambio en la longitud de las fibras musculares, específicamente también de los usos neuromusculares, que son los receptores que detectan este cambio en la longitud, o sea, detectan el estiramiento. Esto aumenta la descarga aferente de los usos neuromusculares, estimulando
a motoneuronas alfa para que se inicie la contracción de los músculos que van a resistir ese estiramiento, solamente con la fuerza necesaria para sostener el vaso y mantener la posición de este vaso. Por eso es que también necesitamos de vías descendentes que generan facilitación, así como también inhibición de estas motoneuronas alfa, para que la fuerza solamente sea la justa y necesaria para mantener el vaso en su posición una vez adicionado el nivel adicional de líquido. ¿Qué quiere decir? Es el mismo grado de estiramiento del uso neuromuscular el que regula el nivel de carga. Cuando termina ese estiramiento adicional, también termina esa contracción adicional del grupo muscular, y es por eso que la contracción se ajusta y permite mantener la postura y evitar estos movimientos excesivos. Un mecanismo reflejo que también sirve y actúa como un mecanismo de retroalimentación negativa para la contracción muscular, en este caso generado por fibras aferentes de tipo 1B, corresponde al reflejo de estiramiento inverso, así como también denominado reflejo miotático inverso. Este reflejo ocurre mientras el estiramiento de un músculo es excesivo, o sea, mientras más se estira un músculo, mayor va a ser el grado de contracción que se genera por efecto del reflejo de estiramiento miotático que nosotros ya mencionamos, el que se opone al estiramiento del músculo. Por lo tanto, cuando un músculo se estira de manera excesiva, el músculo va a entrar en cierto grado de contradicción, o sea, va a un estiramiento producto de una fuerza mecánica excesiva y que a su vez se está generando de manera refleja, por el reflejo miotático, una oposición a este estiramiento. Por lo tanto, cuando se desarrolla una tensión máxima en el músculo y aumenta demasiado esa tensión, la contracción tiende a ser detenida por un mecanismo de retroalimentación negativa generado por este reflejo miotático inverso. Esta relajación en respuesta a la excesiva tensión es el que se denomina reflejo de estiramiento inverso y es el que principalmente recibe información de terminaciones nerviosas ubicadas en línea a las fibras musculares extrafusales, en línea con las fibras musculares, específicamente en el tendón, una estructura que se encuentra en el tendón, denominado órgano tendinoso de Golgi, capaz de detectar estiramientos en el tendón. Cuando hablamos de estiramientos en el tendón es porque estamos frente a una carga muscular excesiva, y este órgano tendinoso de Golgi es capaz de informar, de generar descargas que se suman no solamente a esta información, sino que también a estas interneuronas les llega información proveniente desde las cápsulas articulares que también pueden detectar ese extremo estiramiento, así como también incluso de algunos receptores cutáneos que detectan el estiramiento excesivo de la piel. Y por lo tanto el reflejo funciona de esta forma, se conecta con interneuronas y principalmente una interneurona inhibitoria que genera inhibición de la contracción del músculo que se está estirando de manera excesiva, que está siendo sometido a extrema tensión. Así como también genera sinapsis con interneuronas excitatorias que generan por lo tanto contracción de los músculos antagonistas. O sea, de esa forma, el músculo que está siendo sometido a extrema tensión se acorta o se inhibe producto de la contracción del músculo antagonista. Por lo tanto, este reflejo es un reflejo principalmente inhibitorio, que tiende a ser un reflejo que si lo pensamos desde el punto de vista funcional, tiene una función no solamente regulatoria del movimiento, sino que también una función protectora. Entonces tenemos que pensar en nuestros reflejos espinales, sobre todo los reflejos asociados a gestos motores, a receptores sensitivos ubicados principalmente en nuestro sistema musculoesquelético, como mecanismos que nos permiten generar una respuesta ante estímulos que pueden ser sensitivos, pero que van a echar a andar nuestra maquinaria motora. Es decir, son reflejos que nos permiten integrar a una respuesta voluntaria a una conducta refleja. Y que, como se había mencionado, pueden ser incluso la base para conductas mucho más elaboradas y patrones de movimiento mucho más elaborados, como se mencionaba por ahí, la marcha, y que al ser patrones que tienden a ser automatizados, nos han permitido desde el punto de vista incluso evolutivo generar la conciencia de nosotros mismos e incluso funciones cognitivas mucho más superiores, mucho más avanzadas.
Bien, esto ha sido todo. Muchas gracias. Hasta luego.